Pues feliz 5 de mayo, mis hermanos. Hoy es el día en que usted tiene que comer tacos, ¿verdad? Usted sabe que aquí en Estados Unidos está el famoso Taco Tuesday, ¿no? En donde los martes se comen tacos. Hoy no es martes, pero de igual manera coma tacos, ¿verdad? Así que, y son sabrosos. Y no es porque yo sea pastor, pero mi favorito es el taco al pastor. Me cae como anillo al dedo. Y es bueno, es bueno saber de que en Cristo tú y yo tenemos esperanza, en Cristo tú y yo tenemos la confianza plena de que el Señor nos guarda, nos protege, nos llena de Él. Y por eso hoy hemos titulado nuestro mensaje, La fe en Cristo. La fe en Cristo. Mira, todos los seres humanos tenemos fe. Es imposible vivir sin fe. Todos estamos creyendo en algo o en alguien. La diferencia es en quién creemos o en qué creemos. Tú y yo, al estar en este lugar, testificamos de que nuestra fe la hemos puesto en Cristo Jesús, para salvación en primer lugar. Porque esa es la idea. La idea de estar en la iglesia, hermano, mi hermana, es esa búsqueda de Dios para salvación. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos salvos hay acá? Amén, gloria a Dios. Y el que no es salvo, hoy puede ser salvo. Porque el Señor lo dijo, ¿no? Que si pusiésemos nosotros nuestra confianza, nuestra fe en Él, seríamos salvos. Cada uno de nosotros puede recordarse el día que entregó su vida a Cristo. Y cuando decimos que entregamos nuestra vida a Cristo, dejamos que el Señor more en nuestros corazones, lo que simple y sencillamente estamos diciendo, que estamos poniendo nuestra fe en Cristo para salvación de nuestras almas. El ser humano tiene como destino final el infierno. Lo único que interrumpe ese camino hacia el infierno en el ser humano es cuando pone su fe en Jesucristo. Por eso tú y yo lo hemos hecho así. Y por eso tú y yo hoy estamos aquí en este domingo alabando y glorificando el nombre del Señor, en primer lugar porque Él nos ha salvado de condenación. Ahora, es un misterio. Es un misterio que el Señor lo revela en la persona de Jesucristo. Y yo quiero que hoy veamos precisamente la manera en que el Señor se reveló a hombres, especialmente a un hombre, para que después de Él, cada uno de nosotros pudiera decir lo mismo que Él dijo. Y ven conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Y no sé cómo dice tu Biblia, pero la mía dice la confesión de Pedro. Vamos a leerlo todo de una sola vez y luego quiero que tú y yo veamos unos puntos importantes de lo que aquí estamos diciendo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta revelación es grande, porque es una revelación que va más allá de las capacidades humanas. 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y siempre recordemos que Cristo quiere decir el ungido, a quien el Señor, el Padre, había dado la potestad de traer salvación a este mundo. El Hijo del Dios viviente. Entonces el 17 dice, Jesús le respondió, bienaventurado
eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo a ti, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o del infierno, no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y el 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús. Mira, qué cosa más tremenda. Vemos la escena de Jesús con sus discípulos. Para ese momento, el Señor ya había desarrollado una buena parte de su ministerio. Ya su nombre era reconocido. Y como en ese reconocimiento, ustedes saben, las cosas no necesariamente pueden ser lo que son, ni son necesariamente lo que aparentan ser. Por eso Jesús viene con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dieron una serie de respuestas. Ahora, la pregunta grande es esta: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta grande que el Señor nos hace a cada uno de nosotros hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros? Esa pregunta, hermano, mi hermana, requiere una respuesta individual. Claro, de nuestra respuesta no depende quién es Jesús, pero de nuestra respuesta sí depende quién es Jesús para nosotros. Y le dieron esa serie de respuestas, pero por sobre todo Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la parte tremenda es que el Señor más adelante se lo dice a Pedro, en este momento, lo que hemos leído. Dice: mira, lo que tú me has dicho no lo ha revelado, no te lo ha revelado sangre ni carne, como aquí dice, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Hermano y mi hermana, la capacidad de llegar a conocer a Jesucristo no radica en lo que tú puedas ni en lo que tú quieras, sino que radica en la misma y pura misericordia y gracia de Dios, quien es el que te lo revela a ti. Cada uno de nosotros fue capaz de entregar su vida a Cristo cuando por medio del Espíritu Santo ese Cristo se reveló a cada uno de nosotros. Hay gente que quiere conocer a Cristo como Señor y Salvador, pero déjame decirte, no puede hacerlo. Hay gente que quisiera sentir lo que tú y yo sentimos, pero no puede hacerlo. Hay gente que quisiera experimentar la victoria que tú y yo tenemos en conocer a Cristo, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no se le ha revelado. Por eso tú y yo tenemos que orar por la gente que no conoce a Cristo, hermano, mi hermana. Porque no se trata de lo habilidoso que el predicador sea de comunicar la palabra. No tiene nada que ver qué tan bueno o qué tanto conozcas tú a la persona, qué tanto que esa persona te quiera o tú quieras a esa persona para que llegue a conocer a Cristo. No tiene nada que ver con eso. El conocer a Cristo depende del mover del Espíritu Santo en la vida de una persona. El Señor en su misericordia a todo ser humano, desde el momento que nace, está aplicando gracia para que en un momento determinado esa persona sea capaz de ver a Dios y escuchar la invitación de Dios diciendo: ven a mí.
uno de nosotros, el Señor tuvo misericordia y se reveló a nosotros, y nosotros pudimos verlo y escuchar su voz llamándonos. ¿Recuerdan ustedes el día que ustedes vieron al Señor y escucharon su voz llamándoles? Y recuerdan más aún la experiencia maravillosa que al hacerlo ustedes fueron capaces de decirle al Señor: Señor, creo en ti. Entra a mi vida, entra a mi corazón, perdóname. Mira, el que provocó eso en ti fue el Espíritu de Dios, que tocó tu corazón, tocó tu alma, y tú voluntariamente, desde lo más profundo de tu corazón, dijiste: sí, Señor. ¿Cuánto le dan gloria y honra al Señor por eso? Amén. Alaba al Señor, alaba al Señor. Porque tú tienes lo que muchos quisieran tener y no lo han alcanzado. Y es responsabilidad nuestra, tú que eres salvo, de orar por aquellos que no son salvos, para que el Señor se revele a la vida de ellos. Ora por aquel que probablemente son tus padres, probablemente son tus hijos, probablemente son tus hermanos, probablemente es alguien que tú amas, que no ha llegado a conocer al Señor. Y tú dices y te preguntas: ¿por qué no? Bueno, tal vez porque no estás orando lo suficiente para que ese Espíritu Santo se revele en la vida de esa persona y esa persona pueda ver al Señor. Hermano, hermana, Dios, como la palabra del Señor dice, quiere que todos sean salvos. Pero van a ser unos pocos lo que los van a alcanzar. Van a ser unos pocos lo que al escuchar esta voz de Dios van a poder decir sí a esa voz de Dios. Y tú y yo hemos sido de los privilegiados que hemos dicho sí. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Pedro. Todo el mundo veía a Jesús. Y en aquel tiempo todo el mundo literalmente lo veía. Y veía los milagros que Jesús hacía. Pero realmente no lo conocían. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿conoces realmente tú a Jesús? Esta gente vio los milagros del Señor. Esta gente vio al cojo caminar. Esta gente vio al ciego ver. Y unos decían: bueno, puede ser Juan el Bautista, puede ser Elías, puede ser Jeremías, puede ser cualquiera de los profetas. Ninguno le atinó, ni los discípulos le atinó, excepto Pedro, pero ni él. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: mira, Pedro, esto no viene de ti, esto viene del Espíritu de Dios, que se le ha placido dártelo a ti. Hermano, mi hermana, démosle gloria a Dios, porque tú y yo somos capaces de conocer al Dios Todopoderoso. Ahora, cuando tú y yo lo hemos hecho, cuando con todo nuestro corazón hemos creído en el Señor y hemos entregado nuestra vida a Él, hermano y mi hermana, el poder de Dios viene sobre nosotros. El poder de Dios viene a nuestra vida. El poder de Dios viene a nuestro corazón. Por eso más adelante el Señor le cambia el nombre a Pedro. ¿Recuerdan ustedes cuando le dice: ya no serás más Simón, sino que ahora Pedro? Y cuando dice aquí en este juego de palabras: mira, y yo también, mire lo que dice a ti, dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Y si fuéramos al original griego diría: tú eres Petros. Y sobre esta roca, nuevamente en el griego, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es esa Petra? Esa roca es la confesión que Petros fue capaz de hacer. Esa confesión que Jesús es el Señor. Sobre esa confesión, hermano y mi hermana, tu fe, mi fe, nuestra salvación descansa. Por eso hoy nosotros, hermano y mi hermana, aunque no seamos y nos llamemos Petros, ciertamente
cada uno de nosotros tiene una Petra en su vida que nos permite, hermano y mi hermana, ser hijos de Dios. Todos nosotros que hemos llegado al conocimiento de Cristo, hemos alcanzado ese nivel de Petra en donde podemos declarar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y dale la gloria a Dios por eso. Y cuando tú y yo lo entendemos, tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos la bendición y la capacidad y el poder que el Señor le está diciendo a Pedro, que como hijo de Dios, del Padre Celestial, Él tenía, y todos aquellos que fuésemos capaces de verdaderamente creer en lo más profundo de nuestro corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador nuestro. Por eso le dice aquí más adelante en el 19. Bueno, realmente en la última parte del 18 dice: y las puertas del Hades no la dominarán. Hablando de la iglesia de Cristo, aquellos que confesamos esa Petra, aquellos que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice en el 19: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en esta tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en esta tierra será desatado en los cielos. Te pregunto, hermano y mi hermana, ¿qué has desatado tú en el nombre de Jesús? ¿Qué has desatado? El Señor dice que las puertas del infierno no tienen autoridad sobre su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Somos tú y yo. El Señor nos manda a que tú y yo no le temamos al diablo, el jefe del infierno. Tú y yo tenemos que tener el valor que únicamente lo da cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Anoche el pastor Carlos Martínez, que estuvo predicando y trayendo la palabra en la vigilia, nos habló de eso. Que cuando tú y yo conocemos a Jesucristo y le damos la oportunidad al Señor que llene nuestra vida con su Santo Espíritu, hermano y mi hermana, tú y yo nos constituimos en hombres y mujeres de autoridad. Yo quiero decirte a ti en esta mañana, tú en el nombre de Jesús tienes autoridad. Tienes autoridad de atar y desatar, para que todo lo que ates en el cielo, en la tierra, sea desatado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo. Hay autoridad en los hombres y mujeres que verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Cristo. Yo te pregunto, ¿te sientes tú como un hombre o mujer de autoridad? Dios te la ha dado. Dios te la ha dado. Probablemente hay demasiados cristianos débiles en este tiempo. Y probablemente sea porque no reconocen y no saben realmente quiénes son en Cristo. Hermano y hermana, tú en Cristo eres el recipiente de las llaves del cielo. En esa declaración que está dominando en lo más profundo de tu vida, el Señor te ha dado autoridad sobre esta tierra, de parte del cielo. Pero tienes que tener a Cristo en tu corazón todos los días de tu vida, a cada hora del día, dejando que el Señor sea el que domine tu ser, sea el que domine tu alma. Los discípulos en este momento era el grupo íntimo del Señor, y les dijo eso. Yo no sé cuántos de ellos se quedaron pensando: ¿será que sigue siendo Elías? Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Conocen la verdad de Dios. Tú hoy estás conociendo lo que en Cristo el Señor ha declarado que está en ti por medio de su Espíritu Santo. Depende de ti. Depende de ti, hermano y mi hermana, si tú echas mano de esa autoridad que el Señor te da. Mira,
Cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando de autoridad espiritual. Esa autoridad que únicamente se puede alcanzar como cuando David llegó frente a aquel gigante, y al verlo a ese gigante, David sabía que los elementos materiales que el rey Saúl estaba dando no eran para él, sino que él determinó que no era las armas que él llevara, sino que era el poder que había en él, en el nombre que había en él, para derrotar al enemigo. Por eso cuando se presenta frente a Goliat, David le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero el rey David, en ese momentico era el pastorcillo David, le dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano y mi hermana, ¿en nombre de quién tú vives tu vida? ¿En nombre de quién, hermano y mi hermana, tú enfrentas tus problemas y dificultades? ¿En nombre de quién tú enfrentas tus desafíos? El Señor le está diciendo aquí a Pedro: te doy la autoridad por la declaración que has dicho. Te doy la autoridad por la piedra y la roca sobre la cual estás fundando tu fe. Hermano y mi hermana, te pregunto: ¿sobre qué roca fundas tú tu fe, tu esperanza? El Señor hoy te invita a que lo hagas plenamente en Él. Y cuando tú lo haces plenamente en Él, déjame decirte, mis amados, el Señor podrá hacer grandes cosas. Desataremos y ataremos y desataremos en el nombre de Jesús. Viviremos una vida de victoria. Mira, tu vida no tiene que ser lo que el mundo dice que es. Tu vida no tiene que ser lo que las circunstancias te dictan que sean. Tu vida, hermano y mi hermana, puede ser todo lo que esta palabra dice. Tu vida puede ser todo lo que el Señor te promete por medio de su palabra, en el poder del Espíritu Santo. Pero te toca a ti agarrarlo, te toca a ti vivirlo, te toca a ti hacerlo tuyo, te toca a ti hacer lo propio. Hoy es el día, hoy es el tiempo. El que no tengas que vivir como las circunstancias que estás viviendo te están dictando que vivas. Hoy, en el nombre de Jesús, tú tomas la autoridad que el Señor te da para que esas circunstancias puedan acomodarse a lo que la palabra de Dios dice de ti, y no lo que las circunstancias te están tratando de decir a ti. Dios es todopoderoso. Y tú eres uno de ellos. Si realmente tú has puesto toda tu confianza en el Señor, si realmente has puesto tú toda tu esperanza en Él, tú eres uno de esos hijos de Dios. Tú eres uno de esos Petros que tiene su confianza puesta en esa Petra que es Cristo Jesús. Él es nuestro Dios. Porque hay momentos de determinación, hermano y mi hermana, donde tú y yo tenemos que tomar decisiones de lo que debemos hacer. Y dentro de los que confundieron a Jesús fue Elías, uno de los profetas, el cual estaba plenamente convencido de quién era su Dios. Y por eso quiero que vengas conmigo a Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 20. Todos conocemos ese pasaje. Es un pasaje maravilloso, precioso, cuando bajo el reinado de Acán, recuerdan ustedes, y Jezabel, Elías fue perseguido. Y Elías fue el instrumento de Dios para corregir a Israel y al rey Acán, y demostrarles que en la medida que ellos se alejaran de Dios, el Dios verdadero, ese Dios verdadero se manifestaría a ellos y en sus errores. Y el pueblo siguió a otros dioses. Y en el ministerio de Elías, el Señor desafía al pueblo a tomar una decisión y una definición. Hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que definirnos. Tú y yo tenemos que definirnos a quién estamos siguiendo. Tú y yo tenemos que definirnos en quién creemos. Mira lo que dice aquí esta palabra. En medio del famoso evento, ¿verdad? Del sacrificio, y que cayó fuego del cielo, dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose
a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta palabra es grande, porque hermano y mi hermana, o uno cree o uno no cree. No se puede creer a la mitad, porque creer a la mitad no es creer. Es como una verdad a medias. Una verdad a medias no es verdad. Una verdad a medias es mentira. Y el pueblo de Israel vacilaba entre servir a Dios y servir a los dioses de los cananeos, a los baales, a las aceras. Un día servía a Dios, otro día servía a Baal. Otro día servía a Dios, otro día servía a Acera. Vacilaba, su corazón estaba dividido. Te pregunto, mi hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón? Examina tu corazón hoy. ¿Es un corazón dividido o es un corazón definido? ¿Es un corazón que no está dispuesto a entregarse plenamente al Señor, o es un corazón que está completamente convencido de entregarse plenamente al Señor? El profeta le dice al pueblo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué dice? Seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Son las dos alternativas del ser humano. Son las dos alternativas nuestras. O creemos en Dios o creemos en el mundo. Yo te pregunto a ti, hermano, mi hermana, ¿en quién vas a creer? ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás poniendo toda tu confianza? ¿En quién tú estás creciendo? El Señor hoy te desafía a que si vas a creer en Él, si vas a estar en este lugar, si vas a tener una Biblia en tu hogar, si vas a orar por las mañanas al Dios de Israel, si vas a orar y vas a orar por las noches al Dios que te cuidó durante el día, el Señor te desafía a que no pongas más tu confianza y esperanza en aquello que no es lo que este libro te dice que es la verdad. ¿En dónde y en quién estás poniendo tu confianza? Y lo hacemos de muchas maneras. Esa vacilación de pensamiento. Algunos son exagerados. Que hay cristianos que leen el horóscopo. ¿Sabe usted eso? Hay cristianos que leen el horóscopo. Yo no voy a preguntar quién lee el horóscopo acá. Hay cristianos que leen el horóscopo. Hay cristianos que cuando las cosas no van como quisieran que vayan, van allá por la Bergen Line a ver quién le echa una ayudita, ¿verdad? Hay cristianos que están así. Esos son los exagerados. Pero no necesitamos llegar a ese punto para no poner nuestra confianza solamente en el Señor. Muchas veces, hermano y mi hermana, cuando nos ponen delante de nosotros escoger entre darle todo al Señor o no darle todo a Él, escogemos en darle un poco de lo que somos a Él y no todo lo que Él pide de nosotros. Vivimos a medias. Y el profeta desafió al pueblo de Israel a tomar una decisión. El Señor te está llamando a ti hoy a tomar una decisión. El Señor te está diciendo hoy a ti, hermano y hermana, si tú crees que yo soy Dios, sígueme. Si tú crees que yo soy Dios, conságrate. Si tú crees que yo soy Dios y crees que yo soy tu Dios, entrégate plenamente. No reserves nada para ti. Dámelo todo a mí. El Señor quiere que te entregues, hermano y mi hermana, completamente. El Señor no quiere que guardes una cosita para ti porque te gusta. El Señor quiere que lo entregues todo. Dice la palabra que el profeta desafió al pueblo y mira la respuesta del pueblo. Y dice, y el pueblo no respondió palabra. Todos se quedaron callados.
Y eso es lo más común. El Señor nos desafía y postergamos la respuesta, ¿no? El Señor nos desafía y no decimos nada. Hoy el Señor te desafía a seguirle a Él. Te pregunto, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Dios no quiere que vivas a medias. Dios no quiere que vivas en dos aguas. Dios quiere que vivas tu vida completamente consagrada a Él. Piénsalo. Piensa el desafío que Dios está poniendo en tu vida. El profeta lo hizo al pueblo. Y el pueblo lamentablemente no creyó en el profeta. Sino que fue sorprendido por lo que pasó más adelante, pero más adelante de ellos su vida siguió siendo igual. Que ese no sea tu caso, sino que tu caso sea de un hombre y una mujer que hoy determina plenamente a consagrarse al Señor. No retrasar más la decisión de consagración. No retrasar más lo que el Señor quiere para ti. No retrasar más la invitación y la respuesta a la invitación del Señor en tu vida. Hoy estaremos tomando la cena del Señor. Y el Señor quiere que la tomes con un corazón consagrado a Él. Mira lo que la palabra del Señor dice acá, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Todos conocemos el versículo 16. Y gloria a Dios por eso. Todos debemos de saber de memoria el versículo 16. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él dice, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero otro versículo muy importante, aparte de ese, es el 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, el que en Él cree no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo te pregunto, hermano y hermana, amigo, amiga, en esta mañana, ¿crees tú en Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios? Te hago otra pregunta. ¿Crees tú en Jesucristo como el único Hijo de Dios que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario? Amén. Gloria a Dios. Pero te haré, y alaba al Señor, gloria a Dios, pero te haré una pregunta más. Ya que tú crees en ese Jesucristo como el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a tú entregar toda tu vida por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti? Cuando tú y yo creemos, ese creer no es el asentamiento mental e intelectual del mensaje de Jesucristo. Jesús se lo dijo a la gente, le dijo, vosotros decís que creéis, y el Señor les dice, y hacéis bien. ¿Por qué dice? Porque hasta los demonios creen, y no solamente creen, sino que tiemblan. Hermano y hermana, el creer en Cristo, el creer en Cristo que trae salvación, restauración, redención a nuestras vidas, es aquel creer no como el creer de los demonios, sino que es un creer más allá. Mira, los demonios creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, lo creen, porque esos demonios se mueven en la dimensión espiritual que Jesús se movía. Ellos lo conocían.
¿Recuerdan ustedes en aquella ocasión cuando aquellos que querían pasarse de listos con los demonios dijeron: a Pablo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Los demonios conocen a Cristo como el Señor, como el Hijo de Dios, pero los demonios no pueden ser salvos como tú y yo lo somos. El Señor, cuando esa tercera parte de los ángeles cayeron, no se les dio la oportunidad de ser redimidos. Cuando tú y yo en Adán y Eva caímos, el Señor nos dio la oportunidad de ser redimidos por medio de la sangre de Cristo. Entonces, hermano y mi hermana, cuando el Señor demanda que nosotros creamos en Él, la demanda es a entregarnos plenamente a Él. Hermano y mi hermana, este es el tiempo para entregarte tú plenamente al Dios que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, a Jesucristo. Hoy es el tiempo. Te pregunto, ¿crees? Y mi oración desde lo más profundo de mi alma es que tu respuesta sea: sí, creo. Como aquel hombre, recuerdan ustedes que su hijo era lunático, estaba endemoniado. Dice la palabra del Señor que el demonio lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego para hacerle daño. Y Jesús, cuando vio al Padre, le dijo: hombre, ¿crees? ¿Y cuál fue la respuesta de ese hombre? La respuesta fue: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Mira, hermano, mi hermana, si a ti te cuesta creer, no te sientas solo en esta tierra. Hay muchos cristianos que le cuesta creer, y el Señor entiende eso. Pero que tus palabras, tu oración sea como las palabras de este hombre, cuando el Señor le preguntó si él creía, y él le dijo: sí, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y todos conocemos la historia. Dice la palabra del Señor que ese joven fue levantado, fue sano, fue libre. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero necesita que tú creas, necesita que tú le seas sincero al Señor, y que le digas: Señor, tú conoces mi fe, sabes que mi fe es pequeña, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Y déjame decirte, el Señor ayudará a tu incredulidad. El Señor te ayudará a verdaderamente creer con toda tu alma y con todas tus fuerzas en el amor de Dios y el poder de Dios para tu vida. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo.